Mi nombre es Darren Whitmore, y el 17 de agosto de 2018, mi vida dio un giro que nunca imaginé posible. Una vez creí que lo tenía todo. Vivía en un apartamento en un rascacielos en el centro de Vancouver, Columbia Británica, con una vista impresionante del agua. Como socio principal en una firma financiera global, era reconocido en la industria por cerrar grandes acuerdos y construir uno de los portafolios más fuertes de la costa oeste. Vivía con mi pareja, Ryan, y después de casi una década juntos, parecíamos epitomar el éxito. Ricos, bien viajados, rodeados de círculos sociales de élite y orgullosos de quienes éramos. No solo era exitoso, era celebrado. Se escribían artículos sobre mí y me invitaban a hablar en paneles LGBTQ sobre empoderamiento y negocios. Los clientes admiraban mi confianza y apertura. Sin embargo, debajo de esa imagen pulida, estaba suprimiendo algo, un aspecto espiritual que había ignorado durante mucho tiempo. Mi madre, una mujer gentil de Saskatchewan, nunca dejó de rezar por mí. Llamaba ocasionalmente, siempre terminando con: "Solo quiero que sepas que Dios te ama, Darren". Yo ponía los ojos en blanco y le agradecía por cortesía, desestimando sus palabras como culpa anticuada y cuentos de hadas. Luego, una tarde de viernes, todo cambió. Estaba paseando por los pasillos de vidrio de nuestro edificio de oficinas, preparándome para un acuerdo que se había prolongado durante 6 meses. No había dormido bien en semanas y había estado ignorando el dolor apretado en mi pecho, atribuyéndolo a la ansiedad o a los tragos de espresso que consumía como agua. Cuando entré en la sala de juntas y abrí mi computadora portátil, un peso agudo y aplastante me golpeó. Mi visión se nubló. La sala se inclinó y escuché mi propia voz pidiendo ayuda antes de que todo se volviera negro. Ese fue el momento en que morí, clínicamente. Mi corazón se detuvo por poco más de 7 minutos, pero lo que experimenté durante ese tiempo fue más real que cualquier cosa que haya conocido. Inicialmente, floté sobre mi propio cuerpo, viendo el caos desarrollarse a mi alrededor. Mi asistente estaba gritando, y un socio junior llamaba frenéticamente a una ambulancia. Podía ver y escuchar todo, pero no sentía dolor ni pánico, solo calma. Era como si una corriente más profunda que la gravedad me sacara de la sala, fuera del tiempo, fuera de este mundo. No era un túnel de luz como a menudo se sienta. Escucha. En cambio, eran capas de color y emoción vivientes, cambiantes, giratorias, vivas. Mientras me movía a través de ellas, no solo estaba viendo mi vida, la estaba sintiendo. Cada conversación, cada decisión, cada momento de amor, crueldad, risa o silencio se revivía. Pero no era solo desde mi perspectiva. Sentía lo que otros sentían también. Sentí la soledad de Ryan cada vez que priorizaba el trabajo sobre él. Sentí el dolor en el corazón de mi madre cuando desestimaba su fe. Sentí la decepción de aquellos a quienes menosprecié y la admiración silenciosa de los pasantes que nunca noté. Cada momento importaba. Cada elección resonaba mientras me adentraba más en este lugar. Las emociones se volvían más pesadas, más vívidas. Esperaba paz, tal vez incluso felicidad, pero en cambio, encontré una especie de ajuste de cuentas, no un juicio como la gente suele imaginar, con alguien señalándote con el dedo, sino una verdad pura y sin filtros expuesta. No había excusas. No había esconderse detrás de mi éxito, dolor o pasado. Era todo. Todo al descubierto. No era cruel. Era honesto, dolorosamente honesto. Me sentí expuesto de una manera que nunca antes había experimentado. En ese espacio, me di cuenta por primera vez de lo lejos que me había alejado, no solo de Dios, sino de quien estaba destinado a ser. Luego vino el momento que nunca olvidaré. No lo vi entrar en la sala. Lo sentí primero, como si el aire mismo supiera que venía. Los colores a mi alrededor cambiaron, todo se volvió quieto, y luego apareció. No necesitaba que me dijeran quién era. Sabía que era Jesús, no la versión representada en vitrales o pinturas antiguas, sino más brillante que la luz, pero no cegadora. Había una especie de fuego en su presencia, no calor, sino algo más profundo. Algo más profundo, verdad tan viva que parecía que podía ver a través de cada muro que había construido. Estaba aterrorizado, pero nunca me había sentido más seguro. Quería caer de rodillas y esconderme al mismo tiempo. No habló con palabras, pero se comunicó directamente con mi alma.
y lo que me mostró me rompió. Me mostró personas, rostros, almas, algunas que reconocí, personas que había conocido, amado, amigos con los que había salido de fiesta en clubes occidentales, activistas que admiraba, líderes, influenciadores, audaces y orgullosos. Me mostró lo que había sido de ellos. Y no era paz ni cielo, estaban en oscuridad, profunda, dolorosa, oscuridad espiritual. No vi orcas ni demonios rojos. Lo que vi fue mucho peor: tristeza, arrepentimiento, aislamiento que gritaba más fuerte que cualquier tortura física. Estas personas no estaban allí porque fueran gays. Ese no era el mensaje. Era más profundo que eso. Estaban allí porque habían rechazado la verdad, abrazado una versión de la vida que se sentía bien. Parecía libertad, pero en realidad era una mentira, una falsificación de algo sagrado. Jesús dirigió su mirada hacia mí, y no pude soportarlo, pero no había ira en él, solo tristeza, una tristeza tan profunda que me hizo doler el pecho. Me mostró mi propia vida a través de sus ojos, mi orgullo, mis elecciones, las personas que había influenciado, la forma en que había influenciado, vivido como un símbolo de éxito en el mundo LGBTQ, y cuántos siguieron mis pasos pensando que estaban caminando hacia la luz, cuando de hecho se estaban alejando de ella. Vi el efecto dominó de mi vida. Como mi historia, mi imagen, mi silencio ante la verdad, habían moldeado los destinos de otros. No tenía la intención de llevar a nadie por mal camino, realmente no. Pero eso no cambiaba el hecho de que lo había hecho. Jesús no me acusó, pero lo sentí de todos modos, una convicción tan pesada que podría haberme aplastado. Me llevó a un lugar que solo puedo describir como un tribunal espiritual, pero no había paredes, ni jueces, ni mazos, solo luz. Luz, que revelaba todo. Me paré en el medio de este espacio abierto, y de repente escenas de mi vida comenzaron a desarrollarse a mi alrededor. Vi cada decisión, cada palabra, cada relación, desplegarse como un mapa viviente. Observé cómo momentos que había olvidado hace mucho tiempo regresaban con una claridad punzante. Cuando desestimé los miedos de Ryan, y lo llamé demasiado sensible. Cuando me reí de la fe de mi madre como superstición. Cuando animé a un joven pasante, también gay, a vivir con valentía, aunque en el fondo, sabía que no había encontrado paz en ese camino yo mismo. Cada momento se reproducía, no para avergonzarme, sino para mostrarme en qué me había convertido y en qué podría haber sido. Luego Jesús me mostró un libro, resplandeciente, palpitante de vida. Lo abrió, y en la parte superior de la página estaba mi nombre, Darren Whitmore. Las palabras debajo comenzaron a desvanecerse ante mis ojos, y entré en pánico. Pregunté, aunque no con mi boca, ¿por qué está desapareciendo? Su respuesta no fue hablada, pero llenó todo mi ser. Porque tus elecciones están borrando la historia que escribí para ti. Esa verdad me golpeó más fuerte que la muerte misma. Dios había escrito algo para mí, un llamado, un propósito. Y había pasado toda mi vida escribiendo sobre ello, no con maldad, no con odio, sino con orgullo, con comodidad, con mentiras que había aceptado como verdad, porque el mundo me aplaudía por ellas. Ese aplauso era ensordecedor aquí abajo, pero en el cielo no significaba nada. Luego vino el momento que nunca quise ver. Jesús me llevó a un lugar de tormento insoportable. No llamas lamiendo la piel de las personas, no demonios, con orcas. No, esto era mucho peor. Esto era la verdad plenamente conocida, pero demasiado tarde para actuar. Vi almas clamando, gritando, alcanzando la luz que una vez conocieron pero que habían rechazado. Uno de ellos lo reconocí, Susaki. Nombre era Andre. Había sido un orador en una de las conferencias LGBTQ a las que asistí en Toronto. Divertido, confiado, brillante. Habíamos compartido un panel juntos sobre vivir tu verdad. Pero aquí, en este lugar, estaba acurrucado sobre sí mismo, manos agarrando el aire, lágrimas corriendo por un rostro que ya no podía esconderse detrás del aplauso. No era consciente de sus gritos, no era consciente de su realidad. El sonido inquietante permanecerá conmigo para siempre. Cuando Jesús se volvió hacia mí, sentí que su corazón se rompía de nuevo. No estaban condenados por ser gays, más bien, estaban condenados por elegir su propio camino sobre el mío, por llevar a otros por mal camino del camino que yo había planeado. A pesar de mis repetidas llamadas, nunca se volvieron atrás. No pude detenerme por ellos, por mí mismo.
o por las generaciones que estaban siendo engañadas para creer que el amor y la verdad son subjetivos, que las acciones no tienen consecuencias, y que la identidad es fluida mientras que el propósito es irrelevante. Entonces me di cuenta de que todo importa, cada paso, cada palabra, cada influencia que tenemos sobre los demás resuena en la eternidad. Después de esa visión, me mostraron lo que podría haber sido. No se trataba solo de mis errores pasados, se trataba de la vida que estaba destinada a vivir. Jesús me reveló dos caminos. En uno continuaba como estaba, quedándome con Ryan, envejeciendo, volviéndome más rico y famoso en los círculos empresariales. Incluso podría haber escrito un libro o comenzado un podcast. Sin embargo, en esa visión, estaba espiritualmente vacío. La luz en mis ojos se había apagado. Mi sonrisa era mecánica, rodeado de gente, pero completamente, solo por dentro. Cuando morí en esa versión, mi alma se alejó de Dios, no con gritos o fuego, sino con una distancia fría e irreversible. Me di cuenta de que ese era el camino predeterminado en el que estaba. Luego me mostró el otro camino. Este comenzaba con el rechazo. Perdí amigos. Me alejé de todo lo que había construido. Renuncié a mi posición, mi reputación, incluso mi relación con Ryan. Fue doloroso, pero luego vi a personas acercándose a mí, personas que habían estado en el mismo lugar en el que yo estuve. Jóvenes buscando identidad, verdad y paz. Me vi hablando no desde un escenario de orgullo, sino desde un lugar de humildad. Era diferente, me veía libre. Mis ojos brillaban de nuevo, mi voz era firme. Finalmente estaba viviendo la vida para la que fui creado, no sin dolor, pero lleno de paz. Jesús me miró y dijo, esto todavía es posible, pero la elección es tuya, y tomé mi decisión allí mismo, con todo mi ser. Le rogué por otra oportunidad para regresar, para vivir de manera diferente. No me importaba lo que tuviera que perder. Quería ese segundo camino. Quería ser quien Él me hizo ser antes de que el mundo reescribiera mi historia. Sentí su mano sobre mi corazón, el calor extendiéndose por mí, no solo físicamente, sino espiritualmente. Luego todo comenzó a desvanecerse. Los colores, las visiones, la presencia, estaba siendo arrastrado de vuelta, de regreso a mi cuerpo, de regreso a la habitación del hospital, y escuché una última cosa antes de abrir los ojos. Diles todo lo que viste. Cuando desperté, estaba rodeado de máquinas, monitores que pitaban, y el dolor de las vías intravenosas en mi brazo. Mi pecho dolía como si hubiera sido aplastado, pero estaba vivo, verdaderamente vivo. Ryan estaba allí, sosteniendo mi mano, con lágrimas en los ojos. El médico dijo que había muerto durante 7 minutos y 31 segundos. Lo llamaron un milagro que todavía estuviera respirando, que no hubiera daño cerebral. Pero no conocían toda la historia. No sabían que acababa de regresar de la muerte clínica, del borde de la eternidad, y todo en mí sabía que no podía quedarme en silencio. Los días que siguieron fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Estaba en esa cama de hospital con un cuerpo que se estaba curando, pero un espíritu que ya estaba corriendo. No podía dormir, no podía quedarme quieto. Todo se sentía diferente, como si hubiera despertado en un mundo que ya no era del todo real. Seguía viendo sus rostros, esas personas que vi en ese lugar de tormento. Escuchaba sus gritos, sentía su desesperanza, y no podía sacudirme el peso de la pantalla y responsabilidad que Jesús había puesto sobre mí. Diles, eso es todo lo que seguía escuchando, una y otra vez. Cuando Ryan me visitó de nuevo, supe que tenía que ser honesto. Le tomé la mano y le conté todo, cada detalle desde el momento en que dejé mi cuerpo hasta el momento en que vi a Jesús, y lo que vi sobre nosotros, sobre la vida que estábamos viviendo. Le dije que no se trataba solo de pecado o de estar equivocado. Se trataba de estar separado de quien nos hizo. Me miró como si no me reconociera. Por primera vez en 10 años, hubo un silencio entre nosotros que no era cómodo. Cuando terminé de hablar, se levantó lentamente y dijo, Darren, tal vez esto fue solo algún tipo de trauma, un sueño. Estuviste ausente por mucho tiempo. Asentí, no por acuerdo, sino porque entendía. ¿Cómo podía esperar que él lo creyera cuando yo ni siquiera creía en cosas así antes de que me sucedieran?
Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Dentro de 2 semanas de salir del hospital, tomé una decisión que sorprendió a todos a mi alrededor. Renuncié a mi puesto en la empresa, me alejé de millones en futuros bonos, eliminé mis redes sociales y me mudé del apartamento que Ryan y yo compartíamos. La prensa trató de darle sentido. Algunos dijeron que había tenido un colapso. Otros afirmaron que había sido blanco de algún grupo de conversión. Algunos titulares me llamaron el exícono LGBTQ, convertido en extremista religioso. No respondí a ninguno de ellos. No estaba enojado, solo sabía que este era el costo. Jesús me había mostrado la verdad, y sabía que no podía volver atrás, ni siquiera un poco. Ningún cheque, ninguna relación, ningún aplauso valía la pena perder la eternidad. Pero aquí está la parte que realmente me rompió, tanto en dolor como en belleza. A medida que se difundió la noticia, la gente comenzó a acercarse en silencio, en privado. Mensajes de jóvenes que había conocido en galas LGBTQ, de mujeres de negocios a las que había asesorado, de adolescentes que me habían admirado. Sus mensajes no eran de enojo, eran de curiosidad, de miedo. Algunos decían cosas como: yo también me sentía vacío, pero nunca pensé que alguien como tú lo admitiría. Otros decían: siempre he creído en Dios, pero no sabía si todavía me quería. Un joven de Montreal dijo: iba a acabar con mi vida hasta que vi tu historia. Ahora estoy probando la iglesia. Fue entonces cuando supe que Jesús todavía estaba trabajando a través de mí. No solo me había traído de vuelta para salvarme, sino para ayudar a salvar a otros también. Unos meses después, comencé algo pequeño, solo un estudio bíblico semanal en la casa de un amigo, sin grandes letreros, sin agenda, solo un lugar para personas como yo, personas que habían vivido de cierta manera durante tanto tiempo, pero que en el fondo todavía tenían hambre de algo real. Al principio, éramos solo 3, luego 6, luego 12. Creció más rápido de lo que jamás imaginé. Y la parte más loca, la mayoría no venía por mí. Venían por lo que había visto. No buscaban religión. Estaban desesperados por entender cómo era realmente la eternidad, qué significaba realmente la verdad. Y eso abrió la puerta para que compartiera todo de nuevo, una y otra vez. Cada vez que contaba mi historia, sentía ese mismo temblor en mi pecho que sentí cuando Jesús estaba frente a mí. Hubo una noche que nunca olvidaré. Un joven, probablemente de 19 años, se acercó a mí después de que hablé. Sus ojos estaban rojos. Sus ojos estaban rojos. Voz temblaba, dijo: soy gay, no sé quién soy, pero después de escuchar lo que viste, creo que quiero descubrir lo que Dios dice sobre mí. Puse mis manos sobre sus hombros y le dije: Él no se avergüenza de ti, pero quiere que conozcas la verdad, y no es algo que el mundo te dirá. Esa noche, entregó su vida a Jesús, no porque le dijera que tenía que cambiar, sino porque vio que el amor y la verdad no pueden existir separados. Ese momento, ese chico, pasaría por todo de nuevo solo por eso. Han pasado 5 años. Ahora, vivo en un vecindario tranquilo fuera de Kelowna, no lejos de donde crecí. Ya no tengo millones en el banco. Mis trajes han sido cambiados por denim y sudaderas con capucha, pero nunca he sido más rico. Paso mi tiempo hablando en iglesias, escuelas y a veces, incluso en lugares que no creen en Dios en absoluto. Las personas más inesperadas se han acercado a mí. He compartido café con drag queens, cenado con CEOs y tenido conversaciones sinceras con aquellos que una vez me resentían por dejar el movimiento. Sin embargo, nunca me acerco a estos encuentros con enojo. En cambio, traigo la misma tristeza y amor que Jesús tenía en sus ojos cuando me miró. Vengo con la verdad, porque eso fue lo que me salvó. Seré honesto. Todavía hay noches en las que me despierto temblando. A veces, escucho esos gritos de nuevo. A veces, veo el rostro de Andre. Recuerdo el tormento, el silencio que siguió a sus gritos y la pesada realización de que no se volvieron a tiempo. Cada vez que siento ese dolor, caigo de rodillas y rezo. Rezo no solo por fuerza, sino por ellos, por aquellos que todavía viven como yo vivía. Antes de seguir, solo uno pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar.
para aquellos que creen que esta vida es todo lo que hay, y para aquellos que piensan que la verdad es relativa y la eternidad es solo un concepto. Si eres uno de ellos, si has llegado hasta aquí en mi historia, entonces tal vez este mensaje sea para ti. Si todavía estás escuchando, no creo que sea por accidente. Realmente creo que Dios quería que escucharas esta historia. Quizás porque has estado cuestionando cosas últimamente, o porque has sentido ese vacío que una vez no pude explicar. Tal vez porque en el fondo, sabes que la vida que estás viviendo no se alinea con la paz que estás buscando. No estoy aquí para avergonzarte o asustarte. Estoy aquí para compartir lo que he presenciado. Estoy aquí para decirte que Jesús es real, el infierno es real, el cielo es real, y tu cielo es real. Decisiones importan más de lo que puedes imaginar. No necesitas tener todo resuelto ahora mismo. No tienes que ser perfecto para acercarte a Dios. Él simplemente quiere que tu corazón se vuelva hacia Él. Ahí es donde comienza. Cuando hemos amasado a para tomar en la cuna. Que no hacen más un estado. Esto sí es. Y cortan cambiaron el suelo hacia Él. Ahí es donde estuve frente a Jesús. No tenía todas las respuestas, ni siquiera sabía qué decir, pero Él me miró y me amó de todos modos, y ese amor me transformó. No solo me salvó del infierno, me salvó de la mentira de que tenía que ser mi propio Dios, mi propia autoridad. Esa es la libertad que quiero para ti, la libertad real, la clase que el mundo no puede ofrecer. Si estás viendo esto y eres parte de la comunidad LGBTQ, o estás luchando con tu identidad, o has sido herido por personas de la iglesia que hablaron más odio que amor, te veo. Sé cómo se siente eso, pero déjame ser honesto contigo. Ser afirmado por las personas no significa que estés alineado con Dios. Fui afirmado durante años, celebrado, incluso llamado pionero, pero nada de eso me salvó. Cuando Jesús me llamó y me mostró la verdad, supe que tenía que elegir. Y tú también tienes que elegir. No importa lo que el mundo te diga, la verdad no cambia, y está esperando por ti, así que aquí está mi invitación. Si algo en tu corazón se agita ahora mismo, no lo ignores, ora, habla con Dios. Pídele que se revele a ti, tal como lo hizo conmigo. Si no sabes qué decir, comienza con esto. Jesús, no sé a dónde ir desde aquí, pero quiero saber qué es real. Muéstrame la verdad. Eso es suficiente. Él te encontrará allí. Y si ya lo conoces pero has estado viviendo lejos de Él, es hora de volver a casa. No esperes, no juegues tu eternidad al mañana. Él te ama demasiado para dejarte donde estás. Y me importa demasiado quedarme en silencio. Si esta historia te conmovió, por favor, deja un comentario con tu primer nombre y de dónde eres. Quiero orar por ti por nombre. Y si sientes que debes hacerlo, comparte este video con alguien más. Nunca sabes quién podría estar al borde de la eternidad, tal como yo lo sé. Haz clic en el botón de suscripción para que no te pierdas más testimonios como este. Y si quieres apoyar la difusión de este mensaje a más personas, considera presionar el botón de agradecimiento abajo. Cada pequeño aporte ayuda a compartir la verdad con aquellos que aún están buscando. Soy Darren Whitmore. Morí, vi la eternidad. Y volví para decirte que Jesús es el único camino. Elígelo mientras aún puedas.